Ley de Migración. Transitorios. Primero. La Ley de Migración entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto las disposiciones que están sujetas a la vacancia prevista en el artículo segundo transitorio. Segundo. El artículo 10. Las fracciones 1, 2, 3 y sexto del artículo 18. El artículo 21. Los capítulos 1 y 2 del título cuarto. El último párrafo del artículo 74. Los artículos 101 y 102. El artículo 117. El último párrafo del artículo 112. Los artículos 126 y 127, y los artículos 149, 157 y 158 de la Ley de Migración, entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el reglamento de la misma ley. Tercero. Dentro del término de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Ejecutivo Federal deberá expedir el reglamento de la Ley de Migración, en tanto, continuará aplicándose en lo que no se oponga, el reglamento de la Ley General de Población. Cuarto. Las disposiciones administrativas de carácter general en materia migratoria emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Migración, continuarán vigentes en todo lo que no se le opongan, hasta en tanto se expidan las disposiciones que las sustituyan con arreglo a la misma. Quinto. Las erogaciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República, deban realizar para dar cumplimiento a las acciones establecidas en la Ley de Migración, se sujetarán a su disponibilidad presupuestaria aprobada para ese fin por la Cámara de Diputados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Sexto. Para efectos de la aplicación de la Ley de Migración, se deberá tener en cuenta lo siguiente. 1. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de no inmigrante, dentro de las características de turista, transmigrante, visitante en todas sus modalidades excepto los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de no inmigrante dentro de la característica de visitante local, otorgada a los nacionales de los países vecinos para su visita a las poblaciones fronterizas de los Estados Unidos mexicanos, ministro de culto, visitante distinguido, visitante provisional y corresponsal, se equipararán al visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. 2. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de no inmigrante dentro de la característica de visitante local, otorgada a los nacionales de los países vecinos para su visita a las poblaciones fronterizas de los Estados Unidos mexicanos, se equipararán al visitante regional. 3. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de no inmigrante, dentro la característica de estudiante, se equipararán al residente temporal estudiante. 4. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de no inmigrante, dentro las características de asilado político y refugiado, se equipararán al residente permanente. 5. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de inmigrante, dentro las características de rentista, inversionista, profesional, cargo de confianza, científico, técnico, familiar, artista y deportista o asimilados, se equipararán al residente temporal. Y 6. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de inmigrado, se equipararán al residente permanente. 7. Las referencias realizadas en la Ley de Migración al auto de vinculación a proceso, quedarán entendidas al término vigente de auto de formal prisión,
toda vez que con este decreto no entra en vigor el artículo 19 constitucional sujeto a la vacancia prevista en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Octavo. La Secretaría de Gobernación publicará en el Diario Oficial de la Federación, las reglas relativas al sistema de puntos previsto en la Ley de Migración, dentro del término de 180 días contados a partir de su entrada en vigor. Noveno. Los trámites migratorios que se encuentren en proceso o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Migración, deberán concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron. Décimo. Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley de Migración, por el delito previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población, se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que le dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes. Artículos segundo a noveno. Transitorios del decreto por el que expide la Ley de Migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera, y de la Ley General de Turismo. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Las reformas a la Ley General de Población entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto las derogaciones a las fracciones séptimo y bi del artículo 3o. Y a los artículos 7 a 75, que entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el reglamento de la Ley de Migración. Las reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a la Ley de Inversión Extranjera y la Ley General de Turismo, entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el reglamento de la Ley de Migración. Tercero. Las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley General de Población por lo que hace a cuestiones de carácter migratorio, se entenderán referidas a la Ley de Migración. Cuarto. Las resoluciones dictadas por la autoridad migratoria durante la vigencia de las disposiciones de la Ley General de Población que se derogan, surtirán sus plenos efectos jurídicos. México, DF, a 29 de abril de 2011, Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente, DIP. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente, Sen. Renan Cleominio Solera Novelo, Secretario, DIP. María Dolores del Río Sánchez, Secretaria, Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 24 de mayo de 2011, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, rúbrica, el secretario de Gobernación, José Francisco Blaque Mora, rúbrica.